Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que las demás semillas, pero cuando crece es más alta que otras hortalizas. Se hace un árbol, vienen los pájaros y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la toma, la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Todo esto se lo expuso Jesús a la multitud con parábolas, y sin parábolas no les expuso nada. Así se cumplió lo que anunció el profeta: voy a abrir la boca pronunciando parábolas, profiriendo cosas ocultas desde la creación del mundo. Lo proclamado es palabra del Señor. Y ya hoy, hermanos y hermanas, es lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de nuestra fe. Y seguimos, hermanos y hermanas, hoy estamos en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 35. Y nos habla Jesucristo acerca del crecimiento del reino de los cielos, comparado con la levadura, comparado con el grano de mostaza. Y ya lo hemos visto aquí en otras ocasiones y lo hemos meditado también, pero vamos a buscar otro pensamiento que nos ayude a entender por qué debemos de crecer y tener un crecimiento conforme a la voluntad de Dios en la fe. Por eso pienso que nos debe de guiar hoy el pensamiento de que todo final, hermanos y hermanas, tiene su principio. Vamos a pensar eso en la palabra de Dios hoy y sobre todo en nuestras vidas. Todo final tiene o tuvo su principio, y esto es básico en torno al crecimiento, ¿no? Porque lo vamos a ver en la mostaza, lo vamos a ver en lo que hace la levadura, en ese crecimiento, y nos tenemos que enfocar sobre todo en el principio para tener los buenos resultados que esperamos. Pero siempre, como decía Jesús en el Evangelio del domingo al final, un buen escriba, un buen letrado, encuentra siempre en lo antiguo algo nuevo. Y en esas estamos hoy. Vamos a hablar del crecimiento y de por qué el reino de los cielos tiene un crecimiento desde lo humilde, desde lo sencillo, hasta lo más grande. Y es porque todo, hermanos y hermanas, en la vida cristiana experimenta un crecimiento. Todos nosotros estamos en un crecimiento en la fe. Y por eso estamos buscando de Dios, por eso estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y deberes cristianos. Por eso buscamos cada día más profundizar las cosas de Dios y sobre todo fortalecer nuestra vida espiritual. Toda vida cristiana experimenta un crecimiento en la fe. Y hermanos y hermanas, ¿por qué ocurre este crecimiento y por qué lo vamos viendo en nuestra vida a esta capacidad? Porque mire, esto va a depender, el crecimiento en la fe y en nuestra vida cristiana, del reino de Dios, de las cosas de Dios, cuando vamos comprendiendo mejor aquello que creemos. Cada vez que tú y yo vamos comprendiendo mejor la palabra de Dios, las cosas de nuestra iglesia, pues ahí comienza a experimentarse el crecimiento en la vida cristiana acompañado de la fe. Y sobre todo porque dejamos que la luz de Dios venga allí donde hay oscuridad y donde hay tinieblas. Ese sería el segundo aspecto. El crecimiento en las cosas de Dios y en el reino de los cielos en nosotros, pues se da cuando la luz de Cristo, la luz de Dios ilumina, porque dispersa, hermanos y hermanas, las tinieblas, la oscuridad del desconocimiento, ¿verdad? De la ignorancia. Todo eso acontece dentro de lo que es el crecimiento. Una persona está en crecimiento en la fe, una persona está fortaleciendo su vida cristiana, pues por lo tanto entiende y comprende mejor lo que cree, deja que la luz de Dios lo ilumine y sobre todo también, hermanos y hermanas, comienza a desarrollar una capacidad de amar al estilo de Cristo, ¿verdad? Eso es un tercer aspecto también que está en el crecimiento. Aprendemos a amar como Dios nos ha amado y como don del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, hemos ido creciendo en diferentes maneras.
Unos crecen más rápidos, otros pues crecen mucho más lento. Hemos ido penetrando, hermanos y hermanas, diferentes áreas de nuestra personalidad en el conocimiento de la fe. Y no todo el mundo pues tiene el mismo arranque, no todo el mundo tiene la misma disposición, no todo el mundo tiene los mismos retos, no todo el mundo tiene la misma entrega, pero por lo menos van creciendo, ¿no? Gradualmente van creciendo y van llegando a lo que se espera. Así que ese es el crecimiento, hermanos y hermanas, y parte de este crecimiento del reino de los cielos en nosotros. Ya como adultos, nosotros como cristianos, bautizados, gente de fe, gente que cree en Cristo, gente que va buscando crecer en la vida espiritual, en el crecimiento de la fe, ya como adultos uno comienza, hermanos y hermanas, a adquirir una visión más amplia y compleja de lo que es el mundo. Cuando no tenemos una visión clara o convincente de lo que es el mundo por nuestra edad adolescente, por nuestra edad juvenil, por los apegos que teníamos, las cosas se ven distintas. Pero el crecimiento también va a depender de esto. Por eso tal vez con edad avanzada el crecimiento en la vida cristiana, el crecimiento en la fe, el apegarse a las cosas de Dios va teniendo un sentido de más importancia, va teniendo un sentido de más acogida en la vida, porque ya la visión del mundo ha cambiado mucho para nosotros y nos damos cuenta de la realidad. Tenemos una visión más amplia de todo cuanto nos rodea, de las causas y de los efectos. Sabemos que el mundo se vuelve complejo y nos damos cuenta que somos vulnerables, que necesitamos de Dios y una ayuda superior para poder movernos y existir en este mundo. Y entonces nuestro conocimiento sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, lo llevamos con nosotros en una forma acertada. Ya como adultos empezamos a tener juicio de discreción, ¿verdad? Cuando somos jóvenes queremos que pase el tiempo pues lo más ligero posible para ser adultos, pero ya cuando somos adultos queremos como que el tiempo vaya disminuyendo en velocidad y no pase tan rápido porque vamos a ser adultos viejos y adultos mayores, ¿verdad? O sea, el mundo cambia según el estado de situación de vida, de los años de uno. Y eso también encaja en la vida espiritual, en la vida cristiana, y nosotros tenemos que estar siempre analizando y en examen de conciencia qué me está estancando en el crecimiento del reino de los cielos en mi vida, de la vida cristiana, del aumento de la fe madura, qué será lo que me está empujando y me está ayudando a crecer. Y entonces, bueno para nosotros reflexionar en ese sentido, en cuanto a todo esto que es el conocimiento del mundo que puede atrasar o no atrasar pues las cosas de Dios en mi vida. Hay que dejar, hermanos y hermanas, que Dios trabaje en nosotros. Este crecimiento es importante verlo como que nosotros solos no podemos y tenemos que darle libertad a que Dios, en ese reinar en nosotros, Dios trabaje en nosotros. Eso es vital. Eso es en la vida espiritual, o para recibir las bendiciones y el favor de Dios. Tenemos que ser humildes, hermanos y hermanas, dóciles, sometidos a Dios, en el sentido de dejarlo trabajar y obrar. Y ese trabajar y obrar es transformarnos. Tenemos que ver a Dios de la manera en que Jesús lo vio. Importante también, el crecimiento en la fe va a depender de cómo tú ves a Dios, de cómo tú te relacionas con Dios. Y no podemos tener una imagen distinta de la que Cristo nos presentó, del Dios Padre, del Dios de misericordia. Entonces, deja que Dios trabaje en ti. Vamos a dejar que Dios trabaje en nosotros y que trabaje también en la manera en que nosotros vemos a Dios, en la manera en que nosotros le oramos a Dios. Si nosotros transformamos la manera en que vemos a Dios y transformamos la manera en que le oramos a Dios, la manera en que vemos a Dios y la manera en que le oramos a Dios nos va a transformar a nosotros. Eso es parte de ese crecimiento del misterio a través del cual obra el crecimiento de la semilla en la búsqueda de llegar a Dios y dejar que Dios esté en nosotros. Así que es importante, hermanos y hermanas, concibe una idea de Dios que sea verdadera, que sea bíblica, que sea la que Cristo presentó, la que presenta nuestra iglesia.
en tu comunicación con Dios, que es la oración. Esa oración, hermanos y hermanas, que es el oxígeno de nuestra vida espiritual, que sea una oración que sea como Cristo nos enseñó, la manera en hablar con Dios y estar delante de Dios, que sea convincente para nosotros mismos de que estamos siendo asertivos en la comunicación que tengo con Dios, ¿no? Que estoy llegando a lo que Dios quiere. Y todo eso, hermanos y hermanas, abona. Ese es el abono, esa es el agua, ese es el fresco, ¿verdad? De la lluvia fresca, del rocío para la semilla. Eso es todo lo que ayuda a que este crecimiento vaya fortaleciéndose, porque este crecimiento, lo hemos dicho en varias ocasiones, hermanos y hermanas, es un crecimiento que no es tan rápido como nosotros creemos. Hace poco estaba yo pensando en esta parábola que la hemos visto tantas veces repetida en estos días, y aquí en Puerto Rico todo el mundo conoce esos árboles enormes que son de ceiba, y son unos árboles grandísimos. Y nosotros, cuando vemos los árboles de ceiba, lo que estamos viendo es el resultado final. Ese es el resultado final, unos grandes árboles, hermanos y hermanas, con unas raíces que se salen de la tierra y unas raíces que parecen a veces muros. Tienen como paredes esas raíces, ¿no? Y entonces nos dicen los que saben que esos árboles tienen más de 100 años, tienen más de 150 años. Y cuando uno ve toda esa maravilla y eso tan increíble, ese árbol de la ceiba tan grande que hay, que son protegidos, y hemos visto cómo carreteras se tienen que desviar para no se pueden eliminar. Pues ese es el resultado final. Eso fue una semilla, hermanos y hermanas, en eso estaba pensando yo, eso fue una semilla. Y fíjate hasta dónde ha llegado ese árbol. O sea, por eso estamos hablando de que todo final tuvo su principio. Y ese árbol de ceiba tan fuerte y tan grande fue un grano y fue una semilla, hermanos y hermanas, que se sembró en algún momento. Y mira hasta dónde ha llegado. Pues eventualmente eso es lo que tenemos que saber nosotros, ¿no? Este crecimiento, hermanos y hermanas, no puede ser precipitado, no puede ser a la ligera, no puede ser sin pensar. Debe haber una claridad, ¿verdad? No debe haber perfección. No debe haber perfección en el crecimiento, porque la perfección a veces no nos impide movernos hasta que las cosas no estén en orden, hasta que yo no comprenda totalmente las cosas, hasta que yo no sepa de esto totalmente, hasta que yo no crea que estoy totalmente seguro, no me lanzo. El perfeccionismo a veces es peligroso en ese sentido, porque nos pone inmóviles, no nos deja mover. Que es perfeccionista tarda muchísimo en moverse porque quiere que todo esté en orden. Pues hermanos y hermanas, yo no creo que tú, cuando sales de tu casa, vas a esperar que todas las luces estén verdes para llegar a donde tú quieres llegar. No, yo salgo cuando todas las luces estén verdes, porque no quiero coger ninguna luz roja. Pues yo no creo que eso uno lo haga, ¿verdad? Ese perfeccionismo de que todas las luces estén verdes para yo poder moverme. Tenemos que salir para llegar a donde tenemos que llegar con luces verdes, con luces amarillas y con luces rojas. Y por el camino, pues ya sabremos cuántas verdes cogimos, cuántas rojas cogimos, cuántas amarillas cogimos, ¿verdad? Hay que salir, hay que arriesgarse, aunque no sea perfecto la cosa. Hay otras personas, hermanos y hermanas, que meditan y analizan tanto las cosas, y eso es lo segundo que paraliza el crecimiento, porque son grandes pensadores, son grandes personas de raciocinio, todo lo miden por la razón, y entonces les cae lo que se llama el síndrome de la parálisis del análisis. ¿Qué tú estás haciendo? Analizando. ¿Cuánto tiempo llevas analizando? Meses, años, porque esto es una decisión seria. Wow, pero si el análisis, hermanos y hermanas, si el examen, si el tú tener una conciencia de algo para analizarla, te va a paralizar, y entonces se vuelve el análisis te paraliza, pues no tiene objeto. No tiene objeto. Entonces estas dos cosas hay que superarlas en el crecimiento en la fe, en la vida cristiana. O sea, no pienses tanto las cosas que el mismo análisis vayas a caer en la parálisis de análisis. Estoy analizando y no hago nada. Y tampoco vayas a caer en un perfeccionismo que todo tiene que estar en orden, si no yo no me muevo porque estoy inseguro. Esas cosas hay que vencerlas, hermanos y hermanas. Y las vencemos por lo que hemos dicho allá.
Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios maneje tu vida. Deja que Dios comience ese trabajo en nuestras vidas. Él es el que nos va a ayudar a ir por un camino, hermanos y hermanas, de luces rojas, de luces verdes y de luces amarillas. Él es el que nos va a sacar de la parálisis del análisis cuando estamos tanto tiempo pensando las cosas y pensando las cosas. Piensa en esto por un momento en torno al crecimiento de la vida cristiana. ¿Qué distancia miden las luces de tu carro cuando tú las prendes de noche? Pues no es una distancia, hermanos y hermanas, hasta el lugar donde tú vas a ir, ¿verdad que no? Usted va y se sube a su carro a las 8 de la noche porque quiere ir, yo no sé, de Arecibo a San Juan, tiene que estar allá a las 10, no sé, tiene un compromiso a esa hora, pero las luces de su carro no van a alumbrar la distancia de Arecibo a San Juan. Eso es imposible porque las luces alumbran hasta cierta distancia, después de ahí usted no ve nada. Pero ¿por qué usted se arriesga? Porque usted se va de Arecibo hasta San Juan con las luces de su carro que tienen un alcance limitado y está esperanzado en que va a llegar. Porque cada vez que el carro va adelantándose en la ruta y el camino, va alumbrando un poco más la distancia. Va alumbrando un poco más la distancia. Hasta que entonces poco a poco vamos a llegar. Ese es el crecimiento, hermanos y hermanas. A lo mejor uno no ve claro todo el viaje de la fe, de la vida cristiana. A lo mejor uno el crecimiento en la fe no tiene la paciencia para uno ver que Dios está trabajando, que Dios está orando, porque no tenemos la visión completa del resultado final, hermanos y hermanas. Pero aquí hay que saber que poco a poco, con la luz que yo tenga para el camino, me ayudará a alumbrar hasta un poco más. Y cada vez hasta aquí llegué con la luz, ahora prendo las luces y alumbro un poquito más para el frente y me muevo. Y ese es el crecimiento que debemos de experimentar nosotros en la fe. Lo que va a culminar, hermanos y hermanas, en nuestra vida, es importante verlo desde el punto de vista del principio. Por eso es que estamos haciendo este énfasis, sobre todo de que el final pues nos va a recordar el principio de todo. Hay que recordar que las cosas culminan en un más allá porque comenzaron en un más acá. Y ese ha sido el énfasis de Cristo también en el reino de los cielos en términos de que, en términos del juicio, en términos de la suerte al final, entre vida y muerte. Es importante para nosotros tener ese aspecto en la experiencia que tenemos en el crecimiento en la fe del reino de los cielos en nuestra vida y de la propia vida cristiana, ¿no? Importante recordar eso, hermanos y hermanas. Lo que va a culminar en el más allá comienza en el más acá. Y por eso es que Cristo hace un énfasis tan extraordinario en muchas ocasiones, terminando las parábolas con el juicio final, con el rechinar de dientes, con la división entre los que se salvan y los que se condenan, para que nosotros sepamos que ese final va a depender, ese final del más allá, ¿verdad? Va a depender de lo que ocurre en el más acá, porque si hay un más allá es porque hay un más acá. Entonces vamos a estar pendientes de los dos. El más allá es el resultado del más acá. El más acá es el principio y el más allá es el final. Y con esto tenemos nosotros que trabajar en materia de este crecimiento y de la vida cristiana. Hermanos y hermanas, ¿cómo se hace esto? Tenemos que recordar que Cristo enfatizó sobremanera, hermanos y hermanas, en la misión de salvarnos. De acuerdo a la Biblia, a los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, la misión de Cristo, hermanos y hermanas, era llevarnos de alguna forma a todos nosotros, y esa sigue siendo la misión, llevarnos a enfrentar aquellas fuerzas, hermanos y hermanas, que de alguna forma nos tienen y nos mantienen sometidos y alienados de muchas cosas, enajenados de muchas cosas. Y esto es casi ya el punto final, pero queremos enfatizarlo porque es importante, hermanos y hermanas, para nosotros entender de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que hace Cristo el llamado a la salvación? En lo posible, llevarnos a confrontar, que nosotros seamos capaces de enfrentar y darnos cuenta de cuáles son las fuerzas que nos mantienen sometidos, hermanos y hermanas, y enajenados
O sea, decir enajenado es casi ese alienado, es perder la razón, hermanos y hermanas. Perdemos la identidad en muchas cosas de la vida. Y no solamente perdemos la identidad, perdemos lo que es la personalidad de cada uno de nosotros y empezamos a rechazar sin darnos cuenta lo que se indica que tenemos que hacer o lo que se nos dice que debemos de hacer. Este conflicto es bien importante. Cristo hizo un énfasis pero muy primordial en darnos cuenta, hermanos y hermanas, que Él es la imagen del verdadero hombre. No solamente es el Hijo de Dios y es Dios hecho hombre. Si uno quiere ver la verdadera imagen y semejanza de Dios en nosotros, en el hombre, es cuestión de mirar a Cristo. El mejor ejemplo de lo que es la definición de un ser humano, para no distinguir entre hombre y mujer, de un ser humano, es Jesús. Jesús es la verdadera imagen y semejanza de un hombre con su Dios. O sea que nuestro modelo, hermanos y hermanas, nuestro líder a seguir siempre es imitar a Cristo, porque Cristo es la verdadera imagen. De lo contrario, nosotros nos deshumanizamos y ahí es que está el peligro. Esto evita el crecimiento en la vida cristiana. Esto evita el crecimiento, hermanos y hermanas, de nuestra vida cristiana en la fe, el mismo crecimiento de la fe, cuando nosotros nos deshumanizamos. Nosotros nos humanizamos y nos volvemos verdaderos hombres y mujeres siguiendo el ejemplo de Cristo, que es imagen del verdadero ser humano. Pero nosotros nos deshumanizamos, perdemos la imagen y semejanza de Dios cuando nos vamos con la imagen y semejanza del mundo que quiere hacer un hombre distinto en identidad y personalidad a lo que Dios creó. Y esto puede pues venir, hermanos y hermanas, lamentablemente de un vacío en nuestras vidas. Y esto hay que considerarlo. Hay un vaciamiento, si aquí lo podemos llamar así. Y con esto yo quiero hacer un énfasis bien grande. Hay muchas cosas en la vida que detienen el crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas, en la vida cristiana, en nuestro crecimiento en la fe. Porque hay cosas que nos vacían y nos deshumanizan. Y esto hay que saberlo enfrentar. El mismo desorden económico que podamos estar pasando porque no tenemos trabajo, porque la situación está en crisis, porque no hay dinero y no hay oportunidades, porque la gente está pasando unas situaciones bien dolorosas en términos de presupuesto, de ingresos, de suspensiones. Todo esto, hermanos y hermanas, aunque uno no lo crea, afecta emocionalmente y espiritualmente a la persona. Y ocurren unos vacíos dentro de nosotros que hasta nos hacen como perder la razón, a perder la identidad de los que somos, porque estos golpes son fuertes. El mismo dolor crea un vacío en nosotros, hermanos y hermanas, cuando uno no lo sabe manejar. Hay dolores que son fuertes, hay golpes en la vida, hermanos y hermanas, donde perdemos hasta la razón, el sentido de la vida, la existencia de Dios. Todo eso se pone en reto por lo económico, por el dolor. La misma enfermedad. ¿Cuánto trauma no causa una enfermedad o la noticia de una enfermedad, hermanos y hermanas, que nos puede desprender de la vida y llevar a una muerte prematura en algunos casos, como jefe de familia, como esposo, como hijo? Todo esto, hermanos y hermanas, vacían a las personas, lamentablemente, y sobre todo la muerte es uno de los grandes signos. Y ante ese vacío, que es la forma en que mucha gente responde, el peligro está con que tú te llenas. Cuando yo me vacío, me tengo que llenar de algo, ¿verdad? Y ahí es que está el peligro. Todos estos golpes de la vida, si no tengo una vida espiritual, si no hay un crecimiento en la fe poco a poco, día por día, hermanos y hermanas, al vaciarme yo busco llenar todo lo que me ha vaciado, el dolor, la situación problemática económica, la enfermedad, la experiencia de la muerte con algunos seres queridos. Quiero llenar esto con algo, y ese es el peligro, y ahí es que nosotros debemos abrir, hermanos y hermanas, los ojos. Porque lo que se vacía es la voluntad, y entonces tendemos a entregarle nuestra voluntad a otra cosa o a otra persona. Y ahí es que esto se encierra en un grave peligro. Cuando los golpes de la vida me vacían en términos de quién yo soy, que afecta totalmente el crecimiento de la vida espiritual,
lleno ese vacío con cosas o con otros que realmente no me van a edificar y no me van a llevar a donde yo quiero estar. Es el peligro de perder nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Perder, hermanos y hermanas, nuestra esencia de que somos no solamente carne, somos alma y somos espíritus y creados por Dios. En todo ese sentido, no nos podemos deshumanizar por lo que nos está pasando. Y es importante, hermanos y hermanas, aquí concluir con dos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes, porque al final he dejado un tema que es muy serio: el crecimiento de la vida espiritual, el crecimiento de nuestra fe. Cuando recibe esos golpes y nos vaciamos y tratamos de llenarlo con lo que es equivocado, corre el peligro de la perdición, de la condenación y de la muerte eterna, y Dios no quiere eso para nadie y nadie desea eso tampoco para nadie. Y fíjate cómo vamos a ir a Gálatas, hermanos y hermanas, rápidamente en el versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Lo que vamos a hablar aquí, hermanos y hermanas, es de cómo Pablo le habla a un pueblo para que se den cuenta de que tienen que descubrir a Cristo sobre todas las cosas y la gloria que viene de Dios cuando uno hace la voluntad de Dios. Y escucha lo que dice Pablo aquí en el versículo, en Gálatas 5, versículo 4 en adelante. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley se han desligado de Cristo. Eso es lo que pasa cuando los golpes de la vida nos vacían y nos quitan la voluntad y la identidad. Ciertamente que nos desligamos de Cristo y eso es un peligro. Y se han apartado de la gracia de Dios. Eso es lo que impide crecimiento en la vida cristiana, que el reino de los cielos no reine en mi vida, que yo no vea a Dios como el soberano de mi vida, ¿no? Ese desligamiento tanto de Cristo como de la gracia de Dios. Y dice Pablo, a nosotros en cambio, vea, es que tú tienes que tener cuidado con qué estás llenando tu vida. A nosotros en cambio el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Esa es la convicción que nosotros tenemos por el Espíritu, de que seremos tales como Dios nos quiere. Dios nos quiere como sus hijos, hermanos y hermanas. Y no podemos llenar nuestra vida, nuestro ser, con cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Pablo sigue hablando todavía y dice, para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. O sea, queda a un lado el tener o no tener ciertas cosas de la vida. Lo que vale en primordial es el actuar mediante el amor. Porque también se pierde el amor cuando muchas cosas me duelen, cuando esos vacíos vienen por la causa de la muerte, la enfermedad, el dolor, se pierde hasta la capacidad de amar, porque son sacudidas fuertes. Ustedes, dice Pablo, estaban caminando bien, estaban en crecimiento de la fe. ¿Quién les dio la señal de detenerse? ¿Quién te dio la señal de detenerse? Ibas caminando bien dentro de todo lo que había. ¿Quién te dio la señal de detenerse? Y para que ahora no sigan la verdad. O sea, ¿quién nos da a nosotros la señal de no seguir en las cosas de Dios? ¿Ah? Cuando vamos buscando la verdad. ¿Quién te dijo que no busques la verdad? Que no busques a Dios. ¿Quién te mandó a detenerte? Y esto es lo que tenemos que ver. Es el espíritu del mundo y es el espíritu de la sociedad. Dice más Pablo todavía, porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Ciertamente no es la voz de Dios la que escuchamos cuando se interrumpe el crecimiento en la fe, en la vida cristiana, y cuando se interrumpe el que Dios reine en mi vida. Aquel que los llamó, aunque la levadura sea poca, hace fermentar la masa. Aunque haya poco ahí, hermanos y hermanas, ese resultado pequeño, esa semilla pequeña va a tener un resultado grande. Y Pablo dice, quédate ahí, no te detengas, no te vayas con nadie, porque aunque la levadura tiene un humilde comienzo, los resultados van a ser extraordinarios. Y tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado.
como el que es maligno, hermanos y hermanas, es el que trata de llevarnos fuera de ese camino de Dios. Eso es importante recordarlo. A veces en la vida nosotros nos confundimos, hermanos y hermanas, porque no sabemos identificar quién te dijo que no siguieras, quién te dijo que te detuviera. ¿Acaso tú no ves lo que está pasando en esta parábola, hermanos y hermanas, con la mostaza y lo que está pasando con la semilla? O sea, se nos está hablando de los principios, el principio y el final, de que las cosas con Dios empiezan en silencio y llegan al éxito, que las cosas empiezan pequeñas y llegan a lo grande. Y entonces tenemos que tener ese grado de tolerancia. Más todavía, hermanos y hermanas, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, aparece también Pablo con una gran enseñanza acerca de lo que estamos llevando a nuestro cuerpo cuando nos vaciamos de ciertas cosas. 1 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8. Y mira lo que dice Pablo aquí finalmente. ¿No es este el momento de sentirse orgullosos? ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Hay levadura que hace daño, hermanos y hermanas. La levadura vieja son el estar haciendo las mismas cosas y esperar tener resultados diferentes. Que eso es la definición de locura. Seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre y creer que nos van a dar resultados distintos. Y por eso es que Pablo dice, si se nos va a dar y Cristo nos da una levadura nueva, sal de la levadura vieja, porque mira hasta dónde te ha llevado. Entonces tenemos que comparar que los resultados, lo que estaba haciendo antes tiene un principio ese, ¿verdad? Los resultados de hoy, si lo que yo estaba haciendo antes me ha traído aquí, pues eso es levadura mala. Entonces, si me dan una levadura nueva como la de Cristo y me dicen que estos van a ser los resultados, pues vamos a meter a nuestro cuerpo, a nuestra vida espiritual y a lo que somos una levadura que dé resultados de cosas buenas y no de cosas malas. Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Entonces, materia de identificar, hermanos y hermanas, en nuestras vidas lo que nos ha de proporcionar un crecimiento con resultados positivos. Por eso, todo final, hermanos y hermanas, tiene o tuvo su principio. Evaluemos en examen de conciencia, hermanos y hermanas, a qué nivel estamos nosotros en la fe, en el crecimiento de esa fe, en la vida cristiana, cómo han sido los resultados, y esos resultados se deben a qué. Vamos al principio, cómo se inició, de dónde vino. Si no me está dando resultados, entonces tengo que hacer mía todo lo que hemos aprendido hoy en el nombre de Dios para nosotros movernos camino a tener la victoria en el nombre de Dios, con unos principios, hermanos y hermanas, y unos comienzos de humildad ante la presencia de Dios. Vamos a orar. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.